Recuerden además que yo siempre les subo las clases que tenemos, estas clases virtuales sincrónicas, porque estamos, digamos, frente a frente. Yo se las subo a YouTube para que después las puedan volver a ver las veces que quieran. Así que por ahí si tuvieron inconveniente de que se les cortó internet o no entendieron el tema, etcétera, siempre tienen el apoyo para volver a ver el material. Así que bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, continuando con fisiología hemática o fisiología de la sangre. Vamos a centrarnos y enfocarnos hoy en la hemoglobina y los grupos sanguíneos. ¿Alguien nos puede comentar qué es la hemoglobina? ¿Qué entienden, qué saben qué conocen por hemoglobina? ¿Con qué lo relacionan a la hemoglobina? Con la sangre, profesor. Con la sangre, sí, bien. Está muy Que es relacionado. la Sí, encargada de transportar oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. bien, perfecto, Laura y Joaquín. Está íntimamente relacionada con una de las principales funciones de la sangre, que es el transporte de gases. Y justamente también el color de la sangre, ese color rojo, está dado justamente por la hemoglobina. Y así como dijo Laura, es el componente que se encarga de transportar tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, ¿sí? O sea, participa en el transporte de gases, una de las funciones más importantes de la sangre. Por lo tanto, si está relacionada con esa función, y nosotros sabemos que la función del transporte de gases en la sangre está dada por los eritrocitos, eso nos determina que la hemoglobina va a estar contenida dentro de los eritrocitos. ¿Y tienen idea de cómo está compuesta la hemoglobina? ¿Ya vieron algo de eso en alguna otra materia o no? ¿Cuál es la composición de la hemoglobina? No. Eso creo que lo ven también en bioquímica, pero ustedes me dijeron que están cursando de forma paralela. Como su nombre lo indica, es una proteína, está compuesta por globina, ¿sí? Y tiene un grupo prostético, el grupo HEM, por eso se llama hemoglobina. ¿Sí? Ahí vamos a ir viendo. Si ustedes ven bien, así como yo les paso el Power, yo lo dejo así, no lo pongo en modo presentación, así tengo más control, puedo entrar, puedo ver si escriben algo, puedo ver si tengo conexión o no. Esa es la desventaja que tiene el Meet, que no me permite, mientras estoy haciendo una presentación, no me permite ver las otras cosas. Si ustedes ven bien así, dejamos así, si no me dicen, y pongo en modo presentación. Se ve re bien, profesor. Bueno, gracias. Entonces, una de las funciones, o sea, las funciones de la hemoglobina, como mencionó Laura, por un lado el transporte de oxígeno y dióxido de carbono, le otorga, le da ese color rojo a la sangre, el color característico, y también, como vamos a ver más adelante, en regulación del equilibrio ácido-base, la hemoglobina también actúa como un buffer, un amortiguador del equilibrio, o sea, mantiene el equilibrio ácido-base. Es uno de los mecanismos para controlar ese equilibrio, ¿sí? Es otra función importante. Pero hoy vamos a quedarnos con esto, con el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. La
A su vez, esta hemoglobina, de acuerdo a qué gas esté combinado con ella, se va a denominar oxiohemoglobina, como su nombre lo indica, se estaría combinando con el oxígeno, es decir, en el momento que ella está combinada y transportando el oxígeno, perdón. Después tenemos la carbaminohemoglobina, que es cuando está combinada con el dióxido de carbono. Pero también, además de estos dos gases, del oxígeno y el dióxido de carbono, se puede combinar con el monóxido de carbono. Y se forma la carboxihemoglobina. ¿Qué saben del monóxido de carbono? ¿Qué conocimiento tienen del monóxido de carbono? ¿Lo escucharon mencionar seguramente alguna vez? ¿Qué produce? ¿Dónde se genera? El monóxido de carbono es el gas que es un gas altamente mortal, ¿no? Sí, Con altas dosis puede ser mortal y que se encuentra en gran cantidad en la Tierra. sí, en realidad no es que se encuentra en gran cantidad, sino que ciertas fuentes producen, o sea, hay ciertas fuentes de dióxido de carbono, generalmente proviene de las combustiones, por ejemplo, eh, del carbón, o sea, cuando se está combustionando el carbón, cuando estamos haciendo un asado, encendiendo el carbón, se desprende ese gas, el monóxido de carbono. También ocurre, por ejemplo, en los calefactores a gas cuando tienen un problema con la combustión, están generando una mala combustión, también se produce monóxido de carbono. Seguramente habrán escuchado mencionar en las noticias muchas veces en esta época del año cuando empieza a hacer frío, que aumentan las muertes en realidad en esta época se producen las muertes porque en verano no se usa, pero se producen las muertes por monóxido de carbono en aquellos hogares donde están utilizando alguna fuente de calefacción, ya sea un calefactor a gas que, como les dije, tiene una mala combustión, o en algunos casos incluso utilizan los braseros para calefaccionar la casa y con una mala ventilación se producen muertes por intoxicación con monóxido de carbono. También los gases de combustión de los vehículos tienen una alta proporción de monóxido de carbono, sobre todo los vehículos diésel, ¿no? Emiten una alta cantidad de monóxido de carbono, tal es así eh, que hoy en día los vehículos tienen todo un sistema de filtrado para evitar lo más posible las emisiones de monóxido de carbono. Pero si ustedes, por ejemplo, no les digo que lo hagan, pero si están en algún lugar cerrado, en un galpón, en un garage, donde hay un vehículo, sobre todo si es un vehículo diésel, está en marcha el vehículo y enseguida sentimos falta de aire, como una falta de aire. Por ejemplo, en el campo, si están con un tractor en marcha y está en un lugar cerrado, se siente esa falta de aire. Y eso ocurre porque el monóxido de carbono lo que hace es ocupar el sitio donde debería ocuparlo el oxígeno. Y se menciona que es unas 210 veces aproximadamente más afín el monóxido de carbono que el oxígeno por el sitio de unión, ¿sí? O sea que donde haya monóxido de carbono en el aire inspirado, ese monóxido de carbono se va a unir a la hemoglobina. Es 210 veces más probable que se una el monóxido de carbono que el oxígeno. De ahí que viene su gran peligrosidad. Eso es como dato de ejemplo, digamos, de la gravedad del monóxido de carbono, y bueno, que también es otro gas que se puede combinar a la hemoglobina.
Se dice también, se le dan múltiples denominaciones a la hemoglobina. Por ejemplo, se dice que es una porfirinoproteína, es decir, una proteína que está conjugada a un grupo prostético. Los grupos prostéticos son entidades químicas no proteicas que justamente se asocian a las proteínas. Y en este caso, el grupo prostético que se combina a la globina se llama hemo, el grupo hemo, que está compuesta por una porfirina más hierro. Y la parte proteica es la globina. Ahí entonces el nombre hemoglobina, que está compuesta por ese grupo prostético hemo y por la proteína que es una globina. ¿Sí? Que a su vez, como les mencioné acá, ese grupo prostético contiene hierro. Tiene la porfirina, ¿sí? Que es este anillo acá, un anillo tetrapirrólico que se combina con hierro. Por eso también cuando se habla de anemias o deficiencias de hemoglobina, muchas veces está relacionado con el consumo o la deficiencia de hierro. Porque ante una deficiencia de hierro se manifiesta con un menor nivel de hemoglobina, justamente porque en la composición química de la hemoglobina tenemos hierro. Por lo tanto, si tenemos una deficiencia en ese mineral, vamos a estar frente también a una deficiencia de hemoglobina. Ahí tenemos que se van a formar 4 grupos hemo más la globina, y eso nos va a conformar la hemoglobina. Como está acá en este grafiquito se ve mejor. Tenemos la globina, que es esa proteína globular. Está a su vez combinada con 4 grupos hemo, ¿sí? Y forma la hemoglobina. A su vez también vamos a tener diferentes tipos de cadenas polipeptídicas conformando a la globina, a la unidad proteica. Tenemos unidades alfa, unidades beta, unidades gamma y unidades delta. Son las distintas tipos de cadenas polipeptídicas, donde 4 cadenas polipeptídicas combinadas forman el componente proteico, es decir, la globina de la hemoglobina. Y de acuerdo al tipo de cadenas que se van a combinar formando la globina, ahora vamos a tener, como está acá abajo indicado, diferentes tipos de hemoglobina. La hemoglobina, por así decirlo, la más abundante en el organismo es la hemoglobina A, la que en condiciones normales es la que se produce, se sintetiza, y la que cumple la función, digamos, de transporte de gases. Va a estar compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. O sea, es la más usual, digamos, y la más simple de acordarse también. De nosotros acordarnos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. No hay mayores inconvenientes. Después tenemos una pequeña variante, fíjense, en 2 cadenas nomás de estas cadenas polipeptídicas. En vez de tener 2 cadenas beta, tenemos 2 cadenas delta. Es decir, las betas están reemplazadas por las cadenas delta y permanecen las 2 cadenas alfa. Eso nos da como resultado la hemoglobina A2. Es una hemoglobina que se produce en algunas situaciones patológicas, donde por ejemplo hay un déficit justamente en la síntesis de
estas cadenas beta. ¿Sí? Y en ese caso se produce este otro tipo de cadena polipeptídica y me da como resultado la hemoglobina A2. Después tenemos, por ejemplo, la hemoglobina F, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, gamma. Un cachito. Acá. Esto es lo que estábamos hablando. Estas hemoglobinas A, tanto la A como la A2, que se dan en los adultos, siempre igual hay una pequeña proporción de la hemoglobina A2, pero la más abundante es la hemoglobina A. Después tenemos en la etapa fetal, justamente esa es la que yo les había mencionado hace un ratito, la hemoglobina F, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y acá también se menciona otro tipo de cadena polipeptídica, que es la epsilon, donde siempre combinada 2 cadenas alfa me da la hemoglobina E, que es característica de las primeras etapas embrionarias, ¿sí? Entonces, estos son los diferentes tipos de hemoglobinas. Hay un tipo particular de hemoglobina que quizás la habrán escuchado mencionar, que es la hemoglobina glicosilada, o glucosilada o glicosilada, que en realidad no es que sea un tipo diferente de hemoglobina, sino que además del oxígeno, además del oxígeno o del dióxido de carbono, la hemoglobina se combina con glucosa, se produce una unión de hemoglobina con glucosa. Esta unión es una unión bastante firme, permanente, y se usa como un parámetro de seguimiento en aquellos pacientes que tienen problemas de diabetes, tienen problemas con los niveles de glucosa en sangre. La ventaja que tiene la hemoglobina glicosilada, al ser de una unión bastante fuerte y permanente, es que me permite a mí evaluar con una sola determinación, poder tener un parámetro indicativo de cómo fue el estado de ese paciente en relación a su glucemia de hace varios meses atrás. Me permite hacer un análisis retrospectivo, donde, por ejemplo, si yo mido directamente la glucosa en sangre, yo únicamente, hago la medición de glucemia a partir de la muestra de sangre, a partir del suero. Yo únicamente puedo medir la glucemia de ese momento. Mientras que haciendo una medición de la hemoglobina glicosilada, tenemos una idea de, así como les dije hoy, un estudio retrospectivo de cómo fue el estado de ese paciente con respecto a su glucemia de 2 a 3 meses atrás, al momento donde se realizó la extracción de sangre. Por eso, digamos, la importancia de ese parámetro sanguíneo que se determina, ¿sí? Tiene un gran valor diagnóstico. Acá no vamos a entrar en muchos detalles porque son todas cuestiones, creo que ustedes todavía no habrán visto los metabolismos energéticos, el ciclo de Krebs, no sé si ya lo vieron en bioquímica. Si no, lo van a ver en algún momento y es algo bastante complejo. Sino que simplemente nos va enumerando los pasos hasta obtener este anillo que se denomina pirrol o porfobilinógeno, donde
Posteriormente se unen 4 de estos anillos, que son los que van a estar acá. ¿Sí? Son estos 4 anillos que se unen entre sí y forman el tetrapirrol. ¿Sí? Y justamente después, posteriormente, cuando se incorpora el hierro a ese anillo tetrapirrólico, tenemos el grupo M. ¿Sí? Entonces, primeramente se forma este pirrol, son como anillos más simples, que a su vez, y esto proviene todo de este metabolismo energético. Entonces después posteriormente se unen 4 de esos anillos pirrólicos y forman el tetrapirrol, ¿no? A su vez, el hierro que se va a unir a ese anillo tetrapirrólico se va a combinar. O sea, va a formar 6 enlaces, de los cuales 4 se combinan con el anillo, ¿sí? Se fija el anillo tetrapirrólico con el nitrógeno de estos anillos. Otro de los enlaces se fija a la cadena de proteína, a la globina, y el otro de los enlaces es el que se fija al oxígeno. ¿Sí? Entonces ese hierro cumple, se podría decir que cumple con una función como de fijación, de unión de los elementos entre sí. Y a su vez es donde se fija el oxígeno o el dióxido de carbono. Este es un esquema un poquito diferente al que vimos acá, pero tiene otra conformación espacial. Pero no es más, no tiene mayores diferencias. A su vez, para sintetizarse la hemoglobina, es decir, para la hemoglobinogénesis, por un lado se necesita hierro, como les decía hoy, un aporte de hierro suficiente. Se necesita vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Para producir el grupo M. Y en el caso de la síntesis de las cadenas polipeptídicas que van a conformar la globina, necesitamos obviamente aporte de aminoácidos, ¿no? O sea, un aporte importante de proteínas que me proporcionen los aminoácidos necesarios. Y fíjense que para lograr para lograr la síntesis de hemoglobina, una síntesis adecuada de hemoglobina, tiene que haber una proporción entre cadenas alfa, cadenas beta y grupo hemo de 2, 2, 4. O sea, por cada hemoglobina que se sintetiza, por cada molécula de hemoglobina, necesitamos 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y 4 grupos hemo, ¿sí? Para producir esa hemoglobina. Entonces esa va a ser la proporción que va a necesitar la célula para la síntesis de la misma. De este ya mencionamos. Algunas determinaciones que se realizan en base a la hemoglobina. Bueno, ya les mencioné la hemoglobina glicosilada, que es entonces un parámetro de determinación que me permite evaluar el estado del metabolismo glucídico de ese paciente en relación a los niveles de glucemia. Después tenemos la determinación, acá no está puesta, pero otra determinación que se realiza de rutina cuando se efectúa el hemograma, que eso ya lo vimos en la clase anterior, es la determinación directamente de hemoglobina, la medición de hemoglobina. Eso se realiza por una combinación con
elementos o compuestos químicos que contienen cianuro, porque también el cianuro es otro compuesto que se fija a la hemoglobina. ¿Conocen el cianuro? ¿Escucharon hablar del cianuro o no? Sí, profesor. ¿Y qué es el cianuro? A ver, alguna característica del cianuro. ¿Con qué lo relacionan al cianuro? Con algo tóxico. Con algo tóxico, exactamente, es un veneno. ¿Conocen algún alimento que contenga cianuro? No, profesor, pero creo que en algunas frutas puede ser, en frutas naturales. Sí, más que en la fruta, en las En las semillas. semillas. Sí, ¿en cuáles, Agustina? ¿Te acordás en cuáles? En la semilla de la manzana. Exactamente, en la semilla de la manzana se menciona que hay cianuro. De todas maneras, la cantidad de cianuro que presentan es muy baja. No recuerdo ahora, pero había leído que para tener una intoxicación la cantidad de semillas que hay que comer es muy alta, pero no obstante está presente. Después también en las semillas, por ejemplo, del durazno, yo sé que hay cianuro. Vieron que cuando comemos el durazno está el carozo, es bastante duro, grueso, pero si rompemos el carozo, adentro está la pepita, esa pepita contiene cianuro. No sé si la almendra también tiene un poquito de cianuro. Y otros alimentos que tienen mayores cantidades de cianuro, por ejemplo, son la mandioca común y corriente que ustedes conocen, posee cianuro. También el contenido de cianuro no es tan elevado como para que sea tóxica, pero por las dudas no hay que consumirla cruda. El proceso de cocción inactiva esos. En realidad son compuestos que generan cianuro. No está el cianuro como tal en la mandioca, pero sí hay compuestos que generan cianuro y durante el proceso de cocción se inactivan esos compuestos. El sorgo también, el sorgo en brotación, los brotes de sorgo también contienen cianuro, o sea, está presente en varios alimentos. Y justamente la muerte o la intoxicación por cianuro se da porque el mismo interfiere con la respiración celular, interfiere con la respiración de las células. Es decir, que hay una relación ahí entre el cianuro y la hemoglobina. Esto viene todo a colación porque les estaba comentando que cuando se determina la concentración de hemoglobina, en realidad se usa un reactivo que contiene cianuro. Cuando este se combina con la hemoglobina, reacciona colorimétricamente, se genera otro compuesto y eso se lo puede determinar con un fotocolorímetro. Se determina la concentración de hemoglobina. Son determinaciones colorimétricas. Así como ese que les había dicho que usan en alerta aeropuerto para detectar el alcaloide de cocaína, acá también son determinaciones colorimétricas que de acuerdo a la intensidad del color manifiesta mayor o menor concentración de los compuestos a determinar, en este caso la hemoglobina. Este es el efecto espejo que te menciona acá en el cuadro cuando se comparte pantalla. Para evitar efecto espejo, no comparta la pantalla completa. Ven cómo se ve un espejo infinito que se va. Bueno. Entonces, bueno, la hemoglobina, la determinación de hemoglobina es un parámetro que forma parte del hemograma, se determina de rutina. Otras determinaciones que hacemos, por ejemplo, son la de hemoglobina corpuscular media, que en realidad no hay que hacer otra determinación aparte, sino que son índices que se calculan. ¿Se acuerdan cuando calculamos
el volumen corpuscular medio, volumen corpuscular medio, en la clase pasada, que se calcula en base nomás a otros parámetros realizados. Acá también la hemoglobina corpuscular media me mide la cantidad de hemoglobina que hay en cada eritrocito, la cantidad de hemoglobina que hay en cada eritrocito, y lo que se hace simplemente es un cociente entre la hemoglobina, determinada por el método que recién les mencioné, sobre el número de eritrocitos. Y eso me dará un valor que va a corresponder a la concentración de hemoglobina que hay en cada eritrocito. Y si yo a este valor de hemoglobina le aplico en otra fórmula bastante parecida, con algunas variantes nomás, donde en vez de multiplicar por 10 como acá arriba, multiplico por 100 y lo hago sobre el hematocrito, que era otro parámetro obtenido a partir del hemograma, obtengo otro índice que es el de concentración de hemoglobina corpuscular media, CHCM, que simplemente me expresa la cantidad de hemoglobina por 100 mililitros de eritrocitos. Recuerden que el hematocrito era una medida de la proporción, es una medida proporcional principalmente de los eritrocitos en sangre. Como nosotros expresamos en porcentaje el hematocrito sobre un volumen total y le asignamos como 100%, ¿se acuerdan de esa pipeta chiquitita, de esa pipeta capilar que se colocaba sobre una regla? Y el hematocrito me expresa de ese total qué proporción está representada por los eritrocitos. Entonces acá usamos el hematocrito para la concentración de hemoglobina corpuscular media. ¿Sí? Esas son diferentes determinaciones que hacemos a partir de hemoglobina. Entonces, para hacer un cierre, una idea global del tema de hemoglobina, habíamos dicho que es una molécula encargada, una molécula que se encuentra dentro de los eritrocitos. Como principal función tiene la de transportar gases, tanto oxígeno como dióxido de carbono. También se le puede unir el monóxido de carbono, mucho más afín, por eso los problemas de intoxicación. Esa hemoglobina está compuesta por una parte un grupo prostético, ¿sí?, que es el grupo M, y por otro lado por una proteína que es la globina. A su vez, esa proteína globina está compuesta por cadenas polipeptídicas, que son de diferentes tipos, pero la que nos interesa a nosotros en situaciones normales es aquella que está conformada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, que es la hemoglobina A. A su vez, a esa globina se le unen 4 grupos prostéticos, 4 grupos M, que está compuesto por un anillo tetrapirrólico, cada grupo M, unidos a un átomo de hierro. ¿Sí? Eso básicamente en resumen con respecto a la hemoglobina. Y como dijimos, las determinaciones de laboratorio que podamos hacer a partir de la hemoglobina son, primero y principal, la hemoglobina propiamente dicha, determinación de la hemoglobina, y posteriormente también podemos hacer la hemoglobina glicosilada, que es la que me permite hacer ese seguimiento retrospectivo de la glucemia del paciente. Me da una idea de cómo fueron los niveles de glucemia tiempo atrás. Eso es de gran valor diagnóstico, sobre todo para pacientes que tengan problemas con el metabolismo de la glucosa.
Y estos otros índices como hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Así que si no hay preguntas del tema, pasamos al siguiente, que es de grupos sanguíneos. Y ahí, a ver, me van a contar un poquito ustedes. ¿Qué entienden por grupo sanguíneo? A ver. Lo que se les ocurra, lo que ustedes sepan. Es una clasificación de la sangre. Es una clasificación de la sangre, sí, bien. ¿En base a qué? ¿Te acordás, Joaquín? A las características que presentan la capa exterior del glóbulo rojo. Bien, exactamente, a la característica externa, a ciertos elementos que están presentes ahí en la membrana de los eritrocitos, que le confieren propiedades antigénicas, es decir, de generar una respuesta por parte de anticuerpos, ¿sí? Ese básicamente es el fundamento de los grupos sanguíneos. Bien, Joaquín. ¿Los grupos sanguíneos se presentan únicamente en los humanos o también hay en animales? ¿Qué les parece? ¿Los animales tienen también grupos sanguíneos o solamente los humanos? Sí tienen. Tienen, perfecto. Los animales también tienen esa característica. Lo que pasa es que está mucho más estudiado en los seres humanos. El que vamos a hablar hoy, el grupo sanguíneo que vamos a hablar hoy es el sistema AB0, ¿sí? Muchos le dicen ABO, pero en realidad AB0 porque son los grupos AB, 0 y AB. O sea, A, B, 0, y AB. Son 4 grupos sanguíneos en ese sistema. Eso no quiere decir que existan otros grupos sanguíneos en humanos. Hay otros sistemas de grupos sanguíneos, pero los que se usan de rutina, digamos, son los de este sistema, el grupo AB0, ¿sí? Y también tenemos el factor RH. Ustedes solamente tienen conocimiento de su grupo y su factor. Soy, no sé, A positivo. Cuando dicen positivo o negativo es por el factor RH. RH positivo o RH negativo. ¿Sí? Y también de acuerdo a eso, a esas combinaciones hay grupos que son más frecuentes, otros menos frecuentes, o sea, son más escasos. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito. Entonces acá está, menciona justamente lo que decía Joaquín, que los glóbulos rojos, así como cualquier otra célula, tienen en su superficie algunos antígenos. ¿Sí? ¿Qué son los antígenos? Son elementos o sustancias capaces de generar una respuesta inmunológica. Esos elementos que se encuentran en la superficie son, en la mayor parte, son carbohidratos o glucolípidos, y están ahí incorporados a la membrana del eritrocito. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que si nosotros colocamos sangre de un paciente a otro de diferente grupo, puede haber alguna respuesta a esos antígenos de superficie por los anticuerpos, ¿sí? Pueden haber distintos tipos de respuestas, ahora vamos a ver. Y de acuerdo a qué se transfunde, o sea, a qué tipo de grupo se transfunde a un paciente, va a variar el tipo de respuesta y también la gravedad del caso. Ustedes, por ejemplo,
en sus grupos sanguíneos saben que hay un determinado grupo que se lo llama el dador universal, hay otro grupo que se llama el receptor universal, ¿m? Y después están los grupos intermedios que, bueno, que pueden recibir únicamente de su grupo y del dador universal, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son cada uno. Pero en síntesis, este es el fundamento, sí, que los glóbulos rojos entonces presentan en su superficie antígenos. ¿Sí? Presentan antígenos, no todos, no todos. Presentan antígenos y esos antígenos son capaces de producir una reacción inmunológica con mayor o menor gravedad según el caso. ¿Sí? Se puede producir, por ejemplo, hemólisis, aglutinación, o sea, se produce una aglutinación de los eritrocitos, diferentes tipos de reacciones. A ver, ¿alguno de ustedes de qué grupo es? A ver, cuéntenme, por ejemplo, Joaquín, ¿de qué grupo sos? A positivo. A positivo. Bien. ¿Alguien es del grupo 0? Yo, profe, Laura, 0 grupo 0. RH positivo. Exacto, igual que yo. El grupo 0, ¿cómo se lo denomina? El grupo 0, ¿qué sería? Dentro de eso, de esa clasificación de los dadores y receptores. ¿Saben o no? ¿Sería como el dador? El grupo 0 se lo conoce también como dador universal. ¿Por qué se llama dador universal? Porque el grupo 0, o sea, cualquier individuo puede recibir sangre del grupo 0. ¿Sí? Cualquier individuo puede recibir sangre del grupo 0. Es decir, el 0 le puede donar sangre, obviamente, al grupo 0, pero también le puede donar sangre, por ejemplo, a Joaquín, que es del grupo A. A alguien del grupo B también le puede donar, y también a alguien del grupo AB. ¿Hay alguien que sea del grupo AB acá? Parece que no. El grupo AB se denomina como receptor universal. El AB se llama receptor universal porque puede recibir sangre de cualquier grupo. Puede recibir del grupo 0, puede recibir de su propio grupo, obviamente, y también puede recibir del grupo A y del grupo B. ¿Sí? El grupo A y el B pueden recibir de su mismo grupo y del grupo 0. Y el grupo 0 únicamente puede recibir sangre del grupo 0. ¿Sí? Pero no hay mayores inconvenientes porque el más abundante justamente es el grupo 0. ¿Sí? Seguramente acá de los que estamos presentes, de los 7, alguien más también sea del grupo 0. Es el más frecuente de todos. Y vamos a ver por qué se da eso. Vamos a estudiar este sistema, el AB0, porque el fundamento después para entender los otros grupos sanguíneos es el mismo, ¿sí? Y como es el más estudiado y es fácil de entender, vamos a enfocarnos en este sistema. Y este sistema fue descubierto por Landsteiner, allá por 1900, donde él formuló esa ley, la ley de Landsteiner, que dice que todo individuo posee anticuerpos contra antígenos que carece. Todo individuo posee anticuerpos, refiriéndose obviamente a los antígenos relacionados acá con los grupos sanguíneos, ¿sí? Todo individuo posee anticuerpos, que en este caso serían las aglutininas, en este cuadro acá, las aglutininas,
Ahí lo voy a agrandar un poquito. Posee anticuerpos contra antígenos que carece. Por ejemplo, centrémonos en el grupo A. El grupo A posee antígeno A, por eso se llama A, y posee anticuerpos beta o B, ¿sí? Pero no tiene anticuerpo A, ¿sí? Se aplica la ley de Lance-Taylor. Posee anticuerpos beta o B contra antígenos que no tiene, porque no tiene antígeno B, ¿sí? ¿Se entiende? Él tiene antígeno A, o sea que Joaquín tiene antígeno A y anticuerpos B o beta. No puede tener anticuerpos contra su propio antígeno, si no sería un desastre. Lo mismo para el grupo B. El grupo B se llama así porque justamente posee anticuerpos B. Perdón, antígeno B, perdón. Antígeno B. Y posee anticuerpos A. ¿Sí? Posee aglutinina alfa. No posee anticuerpos contra sus antígenos B. O sea, las aglutininas beta que estarían actuando contra el antígeno B no posee. ¿Sí? El siguiente grupo, el grupo AB, se llama justamente grupo AB porque posee antígeno A y antígeno B. Y por lo tanto, si posee los dos antígenos, no va a tener anticuerpos contra esos antígenos que posee. Como ya tiene los antígenos, no va a tener anticuerpos contra esos antígenos. Y por último, nuestro grupo, el grupo 0, justamente el grupo 0, no O. El grupo 0 se llama así porque no posee antígenos, ni A ni B. Pero sí, al no poseer antígenos, va a poseer anticuerpos alfa y beta. ¿Sí? O sea, siempre céntrense en que el nombre del grupo está dado por el antígeno que posee. O sea, el grupo A va a tener antígeno A, el grupo B va a tener antígeno B, el grupo AB va a tener antígeno A y B, y el grupo 0 no va a tener antígenos. Y anticuerpo va a tener lo opuesto. ¿Sí? El grupo A va a tener anticuerpo B, el grupo B va a tener anticuerpo A, el grupo AB no va a tener anticuerpos, y el grupo 0 va a tener ambos anticuerpos, A y B. ¿Está con eso? ¿Quedó claro? La disposición de los antígenos y anticuerpos según el grupo. Eso por un lado. Ahora hay que entender qué ocurre en las transfusiones, porque a nosotros nos interesa saber qué ocurre durante las transfusiones de sangre. Entre un mismo grupo no va a pasar nada, absolutamente nada, cualquiera sea el grupo, ¿sí? Pero siempre dentro del mismo grupo, por ejemplo, si alguien del grupo A recibe sangre de otro individuo del grupo A, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ese individuo que tiene antígeno A va a recibir sangre con anticuerpos B. No hay problema, ¿sí? Para ningún grupo. Supongamos que alguien del grupo 0, supongamos que Laura me dona sangre a mí, me dona sangre con anticuerpos A y B, pero yo no tengo antígeno ni A ni B, entonces no pasa nada. No va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, ¿sí? O lo mismo que alguien del grupo AB, recibe sangre con ambos antígenos, pero no recibe anticuerpos, o sea que tampoco va a haber una reacción antígeno-anticuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay transferencias entre grupos? ¿Qué ocurre ahí? Denme un minuto, me busco un vasito con agua. Un minuto.
Sí. Creo que fue menos de un minuto. Bien. ¿Qué pasa entre los grupos? Dijimos, por ejemplo, que el grupo 0 se lo llama dador universal. Es decir, que el grupo 0 le puede donar sangre al grupo AB, al grupo B y al grupo A. ¿Qué pasa? ¿Por qué le puede donar sangre el grupo 0, por ejemplo, al grupo A? En cambio, el grupo A no le puede donar al grupo 0. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es factible? ¿Por qué es factible que el grupo 0 le pueda donar sangre al grupo A, mientras que el grupo A no le puede donar sangre al grupo 0? ¿Qué les parece? Porque el grupo 0 no tiene los antígenos, profe, pero sí tiene los anticuerpos. ¿Y no va a haber una reacción antígeno-anticuerpo si el grupo 0 le dona al grupo A? Por lo Y menos no contra... porque el grupo A, digamos, posee el anticuerpo B y el grupo 0 posee el anticuerpo B también. Pero el grupo 0 posee también anticuerpos A, ¿eh? Fíjense acá. Acuérdense que según la ley de Landsteiner, el individuo posee anticuerpos contra antígenos que carece. O sea, si el grupo 0 no tiene antígeno A y B, tiene ambos anticuerpos, A y B. Y yo le estoy donando sangre con anticuerpos alfa, o sea, anti-A, a alguien que tiene antígeno A. El grupo A tiene antígeno A, o sea que acá habría una reacción, ¿o no? Entre el anticuerpo A y el antígeno, ¿o no? Debería haber. Pero ¿qué ocurre? Si bien va a haber una reacción, nosotros cuando se hace una transfusión de sangre, el volumen que se transfunde no es muy grande. Entonces, estos anticuerpos que pasan al organismo del otro individuo, del individuo del grupo A, se van a diluir en la sangre del otro individuo. Entonces su acción no va a ser muy manifiesta. No sé si se entiende la idea. Se le transfunde la sangre del grupo, de alguien del grupo 0 que tiene anticuerpos contra A, pero cuando viene a la sangre, al organismo de este individuo, esa sangre del donante se diluye tanto que la acción que van a tener esos anticuerpos contra los antígenos va a ser escasa o nula incluso. ¿Sí? Va a ser pequeña la reacción. Lo mismo con el B, con el grupo B. El grupo 0, si bien tiene, o sea, si bien el grupo B no tiene antígeno A, pero tiene antígeno B, y el grupo 0 tiene anticuerpos beta, que reaccionarían contra el antígeno B. Pero también esos anticuerpos beta se van a diluir y esa reacción va a ser muy pobre. Lo mismo en el grupo AB. Tiene ambos antígenos A y B, y yo le estoy poniendo sangre con anticuerpos, alfa y beta. Pero también lo mismo, se van a diluir esos anticuerpos. ¿Sí? Y esa reacción no va a ser tan manifiesta. Pero ¿qué pasa en el caso contrario de que alguien del grupo A
le done su sangre al grupo 0, por ejemplo. Dijimos que el grupo 0 únicamente puede recibir sangre del propio grupo. No puede recibir ni del A, ni del B, ni del AB. ¿Qué pasaría entonces si yo le pongo... ¿Cuál sería el problema de darle sangre del grupo A alguien del grupo 0? Estoy dándole sangre en el caso puntual del grupo A que posee antígeno A, ¿sí? Y lo estoy introduciendo en el organismo que va a estar lleno de anticuerpos A, ¿sí? Anticuerpos alfa, o sea, contra antígeno A. Entonces van a ser muchísimos los anticuerpos que me van a atacar esos antígenos y me van a producir una reacción de aglutinación. Se van a formar, por así decirlo, hablando mal y pronto, coágulos de sangre dentro del sistema circulatorio de ese individuo que recibe la sangre, ¿sí? Porque todos los anticuerpos están actuando contra el antígeno. Lo mismo que si le damos sangre del grupo B. Recibe antígenos B, van a ser atacados por los anticuerpos beta, ¿sí? Entonces no puede haber donarle sangre del grupo A, del B, tampoco del AB porque tiene ambos, tiene antígeno A y antígeno B. Se van a ver atacados por todos los anticuerpos y se produce una aglutinación de esos eritrocitos del donante. Ni tampoco entre A y B, ¿sí? Porque si yo le doy, por ejemplo, sangre del A al B, estoy poniendo antígeno A alguien que tiene anticuerpos alfa. O viceversa. ¿Sí? Del B al A tampoco, porque estoy poniendo antígeno B a alguien que tiene anticuerpo beta. ¿Sí? En cambio, el AB puede recibir de cualquiera porque no tiene anticuerpos. O sea que antígeno que reciba, supongan que reciba antígeno A, antígeno B, no hay problema porque no tiene ni anticuerpos alfa ni anticuerpos beta. ¿Sí? Y ahí está en un esquema lo que ocurre, lo que puede ocurrir, ¿sí? El grupo 0 entonces se puede donar a sí mismo y a los otros grupos, A, B y AB. El A únicamente puede recibir de su grupo y del grupo 0. El B puede recibir únicamente de su grupo y del grupo 0. Y el AB puede recibir del mismo grupo y de todos los otros grupos, del A, del B y del 0. ¿Se entiende entonces el fundamento o quieren que lo explique de nuevo? No, profe, se entendió bien. ¿Se entiende? O sea, acuérdense, siempre el problema es la concentración de anticuerpos que tenga el individuo contra el antígeno. Si yo estoy donando sangre con un anticuerpo que pueda ir a generar problemas en el organismo del otro individuo, esos anticuerpos se diluyen y no logran producir mayores problemas. Pero en cambio, si yo estoy donando sangre que tiene antígenos, ¿sí? Y el receptor tiene los anticuerpos contra ese antígeno, ahí está el problema, porque todos los anticuerpos van a reaccionar, o sea, hay una gran cantidad de anticuerpos que van a reaccionar contra ese antígeno que está ingresando, ¿sí? Entonces siempre el problema lo ocasiona el anticuerpo, la concentración de los anticuerpos. Es como los soldados, ¿sí? Los anticuerpos son los soldados. Cuando son pocos los soldados, no pueden actuar eficientemente, pero cuando son muchos, sí. Y acá ocurre lo mismo.
¿sí? Siempre el problema está en el individuo en los anticuerpos del receptor, ¿sí? No en el antígeno del receptor, sino en el anticuerpo del receptor. Acuérdense, el grupo 0 va a reaccionar contra cualquier otro grupo. Los anticuerpos alfa o beta van a reaccionar contra el grupo A, contra el grupo B y contra el AB. Y van a ir en una gran cantidad a atacar a esos antígenos. Mientras que en el caso contrario, si yo introduzco los anticuerpos en los otros individuos, esos anticuerpos se diluyen y su acción no es peligrosa, por así decirlo. No quiere decir que no pueda llegar a haber reacciones, no es totalmente inocuo, pero es posible de realizar. Y después tenemos el factor RH. ¿A qué se refiere el factor RH? ¿O en qué situaciones se puede manifestar problemas? También en transfusiones, pero ¿dónde más se pueden manifestar problemas con el factor RH? ¿No escucharon hablar de problemas entre la madre y el hijo? Madre RH en relación al hijo. Sí, que la madre suele ser RH y el hijo RH positivo. Claro, cuando la madre es RH negativa y el hijo RH positivo. Ahí puede haber complicaciones. Vamos a ver un poquito el tema de cómo surgió el factor, cómo se descubrió el factor RH. Allá por 1940, Steiner seguía trabajando con el tema de sangre y junto con Wiener inyectaron eritrocitos de mono rhesus, de macacos rhesus, ¿sí? Hacían en conejos o en cobayos, ¿sí? Y se observaba que estos animales obviamente producían un determinado tipo de anticuerpo y posteriormente esos anticuerpos aglutinaban aproximadamente el 85% los eritrocitos del 85% de las personas, ¿sí? O sea, hacían extracciones a una determinada cantidad de personas y veían que el 85% de las personas, sus eritrocitos se aglutinaban en contacto con ese anticuerpo. Entonces, eso les llevó a determinar de que esas personas tenían un antígeno, ¿sí? Tenían un antígeno en sus eritrocitos que justamente se los denominó como antígeno RH. Por eso los que somos RH positivo tenemos en nuestro organismo ese antígeno. Por lo tanto, si tenemos ese antígeno, no vamos a tener el anticuerpo anti-RH, ¿sí? El anticuerpo anti-RH son los que tienen, en realidad no es que lo tienen, como dice acá abajo en el último párrafo, no existe naturalmente. En el caso del grupo sanguíneo, sí, el anticuerpo existe naturalmente, ¿sí? Ya existe previamente. En el caso del factor RH, ese anti-RH no existe naturalmente si es que no hubo una exposición previa. O sea, una vez que sí el individuo fue expuesto, o sea, ese individuo RH negativo fue expuesto a sangre de un individuo RH positivo, ahí sí desarrolla anticuerpos anti-RH, que posteriormente, en esa primera instancia no va a haber una reacción porque no había anticuerpos todavía, pero tras una segunda transfusión, ahí sí puede ocurrir esa reacción antígeno-anticuerpo porque ese individuo RH negativo ya formó los anticuerpos anti-RH.
y si una segunda vez recibe sangre de un RH positivo, es decir, que tiene antígeno RH, ahí sí se produce la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que caracteriza al factor RH. Es decir, que el anticuerpo no existe previamente, sino que se forma posteriormente a un contacto con antígeno RH. Obviamente el problema se da en los pacientes que son RH negativos. ¿Sí? ¿Qué ocurre en el caso de, por ejemplo, ahí como estuvimos hablando con Joaquín, en el caso de la madre y el hijo? ¿Sí? Esa situación ocurre cuando la madre es de un factor RH negativo y el padre de ese niño es positivo, de ese bebé es positivo. ¿Por qué se da ese problema? Porque el factor RH lo hereda del padre, o sea, se transmite del padre al hijo, es decir, que ese feto va a ser RH positivo. ¿Mm? En una primera gestación, si es que la madre nunca tuvo contacto con sangre RH positiva, en una primera gestación la madre va a formar anticuerpos anti-RH por efecto de la presencia de ese bebé con sangre RH positiva, pero posteriormente en las sucesivas gestaciones, si ya la madre previamente contiene anticuerpos anti-RH, entonces se pueden producir reacciones contra el propio hijo que se está gestando, ¿sí? Pero siempre se da cuando es entonces la madre RH negativa y el padre es RH positivo. ¿Por qué? Porque ese niño va a heredar el factor del padre. ¿Se entiende el factor RH? Este en realidad va más como comentario, digamos, porque es característico de los humanos. Después, con respecto a los animales, como veníamos mencionando hoy, también existen muchos sistemas y cada vez con sucesivas investigaciones se van descubriendo más sistemas de grupos sanguíneos en animales, también en humanos. Acá, por ejemplo, tenemos en esta fuente de información, por ejemplo, que los caballos tienen 7 sistemas de grupos sanguíneos. Sistemas se refiere no a grupos en sí, como por ejemplo acá, que son 4 grupos, A, B y 0. Este sería un sistema de grupos sanguíneos. Acá se refiere, por ejemplo, al caballo que tiene 7 sistemas de grupos sanguíneos que tiene, no son 7 grupos sanguíneos, sino son 7 como estos, diferentes encima. Nosotros también tenemos diferentes sistemas. Como le dije hoy, el AB0 es el más usado. El vacuno, por ejemplo, tiene 10, el cerdo tiene 15, el perro tiene 11, la gallina 12. Muchos veterinarios en sus clínicas realizan transfusiones de sangre en caninos y en felinos, por ejemplo, y es importante ver la compatibilidad de los grupos. Yo no hago clínica, desconozco si hay kits así como para el grupo sanguíneo de humanos, si vienen kits para determinar grupos sanguíneos en animales. No sé, Gabriela, ¿vos haces clínica o...? Sí, hacemos, pero nunca hicimos transfusión, nunca Ah, probamos, digamos. Pero claro. hay algunos que mientras estemos con ciertas condiciones el animal, igual le hacen, digamos, los perros, igual Sí. le hacen, no buscan mucho.
Claro, lo que pasa es que al ser tantos los sistemas, y Claro, como les decía yo, no está tan bien estudiado en los animales, eh, no vamos a conseguir en el mercado los kits de diagnóstico como por ejemplo para los grupos, para este sistema AB0, donde con una gotita de sangre, en cuestión de segundos, podemos determinar el grupo sanguíneo. Sí, lo que se realizan son las pruebas cruzadas. Eso sí, ya lleva así un poquito más de tiempo, ¿sí? Pero es posible de realizar aproximadamente en 30 minutos que se realiza, a ver si en unos 30 minutos se puede llegar a realizar estas pruebas cruzadas donde podemos tener una mayor seguridad. No es una seguridad del 100%, pero así como les decía la profesora Gabriela, también siempre teniendo controlado al paciente, etcétera, se puede llegar a realizar las transfusiones. Las pruebas cruzadas consisten en dos pruebas que se realizan combinadas. ¿Sí? Tenemos la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor, donde en la mayor vamos a confrontar glóbulos rojos del donante con suero del receptor. Siempre esto lo hacemos fuera del animal, obviamente. Tenemos que extraer sangre de ambos individuos, del donante y del receptor. Entonces usamos glóbulos rojos del donante más suero del receptor. Y en la prueba cruzada menor hacemos lo inverso. Usamos suero del donante con glóbulos rojos del receptor. ¿Mm? ¿Cuál les parece a ustedes acá que sería, en el caso de darme positivo, lo que vamos a ver nosotros es una reacción de aglutinación? ¿Cuál les parece que en el caso de darse una aglutinación sería más grave? ¿La mayor o la menor? ¿Cuál sería un problema más grave? Haciendo, remítanse a lo que vimos acá. ¿Dónde es lo grave acá? Que, por ejemplo, el grupo 0, a ver, si el grupo 0 recibe sangre del grupo A, ¿qué va a ocurrir? Los antígenos del grupo A, es decir, los eritrocitos, vamos a decirlo así, los antígenos que están en los eritrocitos del grupo A, van a ser atacados fuertemente por los anticuerpos que están en el suero del grupo 0. Y dijimos que eso es algo muy grave. Acuérdense que el grupo 0 no puede recibir del grupo A, o del grupo B, o del grupo AB. Pero si, por ejemplo, nosotros transfundimos sangre del grupo 0 al grupo A, los eritrocitos no van a tener antígenos. O sea que no hay problema con los anticuerpos del grupo A. Pero voy a estar transfundiendo anticuerpos del suero del grupo 0 que me van a poder reaccionar con los antígenos del grupo A. Pero esos anticuerpos se van a diluir en la sangre del grupo A y no van a haber mayores inconvenientes. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si yo hago la transfusión? O sea, hago las pruebas cruzadas. En la mayor, donde yo pongo glóbulos rojos del donante y suero del receptor. Si ocurre aglutinación acá, ¿qué me indica? Que es algo muy grave. ¿Por qué? Porque los anticuerpos del receptor, de mi paciente que necesita la sangre, están atacando a los eritrocitos del dador. Ocurriría lo mismo que si yo pongo sangre del grupo A al grupo 0, cosa que no se puede hacer, o del B o del AB al grupo 0.
no se puede hacer. ¿Sí? Porque dijimos que ocurre esa aglutinación, se van a formar, hablando mal y pronto, como coágulos dentro del sistema circulatorio. Ahora bien, si en la prueba cruzada menor me da positivo, ¿sí?, donde yo pongo suero del donante con glóbulos rojos del receptor, ¿sí?, estoy viendo que el donante tiene anticuerpos contra el receptor, contra los glóbulos rojos del receptor. Pero estos colocados en el organismo se van a diluir. Pasa lo mismo que si yo coloco sangre del grupo 0, ¿sí?, que tiene anticuerpos que pueden llegar a reaccionar con los glóbulos rojos del receptor. Pero los anticuerpos se diluyen, ¿sí?, y es muy difícil que produzcan un problema. Vamos con la interpretación. Cuando se hacen las pruebas cruzadas, se hacen las dos en simultáneo, ¿sí? Estas dos, la mayor y la menor. Entonces, en la mayor, confrontamos eritrocitos del donante con suero del receptor. Dijimos, si esto es positivo, estamos frente al mismo caso de que, por ejemplo, el grupo 0 reciba sangre del grupo A. Está atacando a los eritrocitos, el suero, o sea, los anticuerpos del suero están atacando a los eritrocitos y están haciendo un desastre. Y en la menor, ¿sí?, que se hace en combinación con la mayor, se hacen las dos al mismo tiempo, estamos colocando suero del donante, ¿sí?, con eritrocitos del receptor. Es decir, estamos simulando colocar sangre del donante o sea, del donante que tiene anticuerpos al receptor. En el caso de ser positivo, esta prueba cruzada menor, es decir, positivo porque da aglutinación, eso me está diciendo que el que tiene los anticuerpos es el donante. Y cuando yo lo coloque en el animal receptor, esos anticuerpos se van a diluir y no, o sea, tengo bastante seguridad de que no haya daños. Vamos a ver la interpretación de estas pruebas, porque podemos tener 4 resultados posibles. Si en ambas pruebas, en la mayor y en la menor, no hay aglutinación, no hay problema, las sangres son compatibles. En ambos casos, si yo no estoy viendo aglutinación, y bueno, no va a haber ningún problema, le damos para adelante con la transfusión, ¿sí? En el caso de que en ambas pruebas me dé aglutinación positiva, ahí está complicada la situación, esas sangres son incompatibles. Sobre todo, porque me da positiva la mayor. Esa es la de mayor gravedad, ¿no? Que la mayor me dé positivo, me dé aglutinación positiva. Pero encima, si la negativa también me da aglutinación, quiere decir que acá hay un entrecruzamiento de antígeno y anticuerpo y no, directamente no. Si me da aglutinación únicamente en la prueba cruzada menor, ¿sí?, es posible la transfusión, y me da negativa la mayor. Es posible, ¿por qué? Por lo que dije recién. Quiere decir que yo tengo anticuerpos del donante que van a reaccionar contra los eritrocitos del receptor. Una vez hecha la transfusión, estos anticuerpos se diluyen, entonces el riesgo es menor, ¿sí? Y en el caso, como dije hoy, aunque me dé negativa la menor, si la mayor me da positiva, tampoco hacer transfusión. Nunca, como dice ahí. ¿Está? Esta es otra prueba que se hace, pero es para ver la prueba del test de COMS. Es para ver porque generalmente las reacciones de antígeno-anticuerpo que involucran a los eritrocitos producen aglutinación, ¿sí?, porque son anticuerpos tipo
inmunoglobulina M. Pero también hay anticuerpos inmunoglobulina G que no producen aglutinación. Entonces, bueno, es otra prueba que se realiza, el test de COMS, para ver la sensibilización de los glóbulos rojos, ¿sí?, usando esa inmunoglobulina G. Pero digamos que no es algo que se hace de rutina. Lo que más entonces se puede hacer en la clínica veterinaria para estar seguros al momento de hacer una transfusión sanguínea es realizar las pruebas cruzadas mayor y menor. No necesitamos ningún reactivo en particular, simplemente sangre del donante y del receptor, una estufa para incubar, hacer esa confrontación, observar los resultados, aglutinación positiva o negativa, y de acuerdo a eso tomar la decisión. ¿Sí? No debería tener mayores complicaciones y es una prueba que nos brinda una buena seguridad. ¿Mm? Bien. Y bueno, eso es lo que quería comentarles hoy. Más que nada, explicarles que traten de entender esto de los grupos sanguíneos. Vieron que no fue en vano hablar del sistema AB0, porque entendiendo este fundamento de los antígenos y anticuerpos, podemos interpretar mejor las pruebas cruzadas. Las pruebas cruzadas mayor y menor, porque de acuerdo a ese tipo de reacción se basan en lo mismo, en esa reacción antígeno-anticuerpo, donde vemos una aglutinación o no, en caso de ser positiva o negativa, y eso nos permite tomar la decisión a la hora de hacer la transfusión, ¿no? Así que bueno, queda el espacio abierto a alguna pregunta, si no quedó claro. Y si no, Yo creo que se entendió todo, profesor. bueno, Sí, se entendió, profe. bien chicos, me alegro. Después este video va a estar disponible en el canal para que lo puedan volver a ver. De todas maneras,